Padre, te quiero dar demasiadas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar acá. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotras, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento para que cada cosa que vayamos a estudiar hoy penetre en nuestros corazones y no solamente lo escuchemos, sino que tenga un poder transformador en nuestras vidas. Te quiero pedir, Padre, que nos acompañes en esta noche, que quites toda distracción, Señor, y haz lo que tú quieras en nuestros corazones. Estamos dispuestas. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a nada más a conectar un momento. Una vez Rodri estaba dando la charla y se le perdió el iPad. Y ahorita estoy sintiendo como ese miedo que sentía él porque dijo, si no encuentro el iPad no puedo dar la charla. Conectarlo. Bueno, vamos a entrar. Una de las cosas que pasa, ¿verdad? Cuando tenemos estos emociones o como la culpa o el miedo al rechazo, se sienten como unos gigantes, ¿verdad? Ahora fue vacilón porque tengo 2 días de estar con un dolor fuertísimo en el abdomen, no porque me pasó nada, sino porque tenía mucho de no ir al gimnasio, hice rutina de abdomen y literalmente me estaba muriendo. Y tengo como 2 días y medio de estar caminando así, porque no podía como estirarme, ¿verdad? Yo decía, yo no sé cómo voy a dar la charla hechas para más, me voy a tener que sentar porque no puedo literalmente estirarme o darla así como agachada. Y fue vacilón porque yo no sé si todas lo han experimentado, pero una de las cosas que pasa cuando uno está ratonado de hacer ejercicios es que si usted hace más ejercicios, se le empieza a quitar, ¿verdad? Duele, pero se empieza a quitar porque uno vuelve a ejercitar el músculo un poco y vuelve, ¿verdad?, como a su estado más natural. Y entonces yo pasé todo el día, ¿verdad?, que me estiraba y yo, ay, Dios mío, se me va a caer el estómago. Y me volví a estirar y les prometo que se me quitó demasiado el dolor. Y aunque todavía tengo dolorcito, ya puedo caminar erguida. Y creo que así son estas emociones, ¿verdad? Muchas veces son emociones que nos atacan tanto que es como que andamos así como agachadas, como, ¿verdad?, como cansadas, como cargadas, adoloridas. Pero cuando nosotros ejercitamos esos músculos y nos damos cuenta que hay una perspectiva diferente para ver la culpa, el miedo y el rechazo, empezamos a liberarnos de ese dolor. Pero implica que tenemos que salir de esa zona de confort y empezar a ejercitarnos, aunque nos duela, aunque sea incómodo. Y eso es de lo que vamos a hablar un poquito hoy. Para empezar, vamos a hablar de la culpa. Y una de las primeras cosas que quiero que hagamos es la diferencia entre culpa y responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces sentimos culpa y eso no causa ningún bienestar. Porque uno lo único que hace es como latigarse a uno mismo y es que, ¿verdad?, por mi culpa, esto salió mal, por mi culpa, esta relación terminó, por mi culpa, mis hijos no van a la iglesia, por mi culpa, ¿verdad? Y todo el tiempo nos estamos latigando. Sin embargo, eso no produce realmente un cambio en nuestras vidas. Simplemente produce una emoción negativa que nos paraliza. Sin embargo, hay una palabra que el Señor sí nos llama a entender y es que y es sustituir la palabra culpa por la palabra responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros, obviamente todas fallamos, ¿verdad? Hay veces que algo sucede y sí es porque nosotras fallamos o pecamos o lastimamos a alguien. Pero si cargamos con la culpa, nos paralizamos, nos hacemos, ¿verdad? Mi hermana dice como una bolita así en una esquina y nada más nos sentimos como que damos lástima. Pero la responsabilidad empodera, porque la responsabilidad quiere decir que yo entiendo mis acciones y tomo responsabilidad de ellas. Y a veces eso implica que si yo hice algo mal, puedo tomar la acción de pedir perdón.
Puedo tomar la acción de caminar de una manera diferente. Puedo pedirle al Señor que me transforme, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque la culpa realmente es uno de nuestros peores enemigos. Es eso que tenemos en la cabeza que no nos deja en paz. La culpa es un estado de pelea entre la persona que somos y la que pensamos que tenemos que ser. Y entonces, pero también la culpa se experimenta de varias formas. Y es importante que veamos esto acá. Uno de los primeros lugares en donde experimentamos culpa, aunque no sea de una manera intencional, es cuando somos pequeños con nuestros padres. ¿Por qué? Porque nos están educando y al igual que nosotras como hijas fallamos, nuestros padres también fallan, ¿verdad? Y muchas veces hay frases que desde pequeños nos enseñan a sentirnos culpables, ¿verdad? Entonces, puede ser, por ejemplo, cosas como, es que vos sos una desordenada, es que vos siempre andas sacando malas notas, es que las niñas no se portan de esa manera, las niñas son más calladitas, ¿verdad? Los niños no lloran. Y entonces empezamos a sentir culpa dentro de cosas que tal vez son normales. Y entonces pensamos, no, es que cuando tengo ganas de llorar, no puedo, porque no, los hombres no lloran. O soy una niña y quiero correr y quiero ir y subirme en el árbol y jugar con los chicos bola, pero no, porque las señoritas no hacen esas cosas. Y entonces empezamos a sentir culpa, que tal vez no es el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, esos son, y también que los papás tienen un poder muy importante sobre nuestras vidas, y es que nuestros padres nos ponen expectativas. Entonces, a veces cargamos culpa porque sentimos que no logramos cumplir esas expectativas de nuestros papás. Y lo importante acá es algo que tengo que decir, porque a veces pienso que si digo esto, las que son mamás se van a sentir, ay, esto es solo conmigo, pero es que todas somos hijas, ¿verdad? Y todas hemos pasado por eso con nuestros padres. Entonces quiero invitarlas también a que si son mamás, no piensen solamente, no se carguen de culpa y piensen, ay, yo le inculqué un montón de culpa a mis hijos, sino que pensemos cómo tal vez en nuestra relación con nuestros padres. Y también, y ya vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando un poquito más este tema. El segundo juez, para mí el más complicado, es el juez interno. Son nuestros propios pensamientos y nuestras propias expectativas acerca de quiénes somos. Es ese como enemigo que nos habla y nos habla y nos habla y casi que sentimos como que está pegando gritos adentro nuestro, ¿verdad? Diciéndonos que no somos suficiente, que otra vez volvimos a equivocarnos, que otra vez volvimos a cometer el mismo pecado, que no vamos a salir de acá, ¿verdad? Y creo que esta canción que estábamos cantando al principio, que dice, y tú sigues trabajando y sigues trabajando en mí, nace de ese lugar de no puedo conmigo mismo, ¿verdad? O sea, y como esa humildad de decir, gracias a Dios, Él trabaja en nosotros incansablemente y no se rinde, porque de verdad que necesitamos ser trabajadas. Pero muchas veces tenemos como ese juez interno que nos dice que no lo vamos a lograr. Y la verdad es esta, un alcohólico no cambia porque se siente culpable. Un alcohólico empieza a cambiar cuando se siente merecedor de ser amado y merecedor de buscar ayuda y encontrar ayuda a pesar de que está haciendo algo que no le conviene. Y así es en cada una de nosotras. Y vamos a ver también ahora una diferencia importante. Y el otro juez es el juez externo, es la gente que nos impone una culpa que no nos corresponde. Entonces, ¿cuál puede ser esta culpa? Puede ser, por ejemplo, una persona que está agrediendo, ¿verdad? Por ejemplo, a su esposa. Y entonces le dice una frase como, es que es tu culpa que yo te pegue, porque vos provocás mi ira. No hay culpa en la otra persona, así sea que no tenía la cena lista, así sea que se le olvidó algo con los niños, así sea que la casa está desordenada. Y lo digo así porque nosotros teníamos una vecina que el esposo la agredía y siempre que ella hablaba del tema empezaba
contando todo lo que ella había hecho mal por la razón que andaba el ojo morado. No se trataba de que su esposo era agresivo y le pegaba. Se trataba de que ella era una mala esposa y entonces él tenía derecho a. Y es vacilón porque yo crecí viendo eso y siempre pensé en mi interior que yo nunca iba a pasar por algo así. Yo me consideraba o me considero una mujer fuerte y valiente y echada para adelante, ¿verdad? Y es vacilón porque hace unos 8 años tuve un novio que poquito a poco empezó a mostrar que era bastante machista, bastante agresivo, ¿verdad? Pero fue como muy poco a poco, entonces yo aprendí como a tolerar ciertas conductas. Y no voy a hacer el cuento muy largo, pero les voy a contar una experiencia. Un día, él se fue de viaje con el papá de trabajo y me dijo que lo pasara a recoger. En ese momento no había WhatsApp, no había más que como correo. Y me acuerdo que él me mandó el número de vuelo y me lo dio mal. Entonces yo llamaba a la aerolínea y nadie me sabía decir a qué hora iba a llegar el vuelo, porque no existía ese número de vuelo. Y yo me acuerdo que yo pasé todo un día y medio mandando correos y mandando correos y mandando correos, tratando de que él me contestara, porque a mí me daba pavor pensar en quedarle mal. Tanto fue así que al día siguiente que había que ir a recoger, yo dije, me voy a ir a las 6 de la mañana y ahí me voy a quedar en el aeropuerto todo el día, esperar a que venga, porque... Pero, ¿verdad? Se pueden imaginar el nivel de culpa que yo sentía de quedarle mal, ¿verdad? Y miedo incluso. En ese momento me levanté, me atrasé un poco, eran las 9 de la mañana, y él me llama y me dice, hey, ya estoy acá. Y yo le digo, vivía en ese momento como a 15 minutos del aeropuerto. Entonces yo me acuerdo que yo le dije, uy, amor, me diste mal el número de vuelo y no estoy ahí todavía, pero ya voy, espérame, mientras vos salís, yo llego. Y me ha dado esta gritada, vos sos la peor, nunca puedo confiar en vos, qué pereza, estoy harto de vos, es más, ¿sabes que no vengas? Y yo, no, pero en serio, ya voy, yo duro 15 minutos, amor. Yo en ese tiempo no tenía carro. Entonces me dice, no, no vengas, es más, ni siquiera quiero verte hoy, ni te acerques a la casa, no quiero verte. Y yo, ¿verdad? Petrificada. Y me acuerdo que él me dijo, me dijo que no fuera. Aún así, yo agarré un taxi, me fui a comprar flores, y yo vivía en San Joaquín, fui a comprar flores al Paseo de las Flores y me fui para Santo Domingo a la casa de él. Cuando yo llegué, sintiendo toda la culpa del mundo, porque obviamente era yo la que se había equivocado y no había podido efectivamente encontrar el número de vuelo, él salió hasta el portón de la casa, como decir que la casa está acá y hay como un camino largo como de 40 metros para llegar a la entrada. Salió hasta la entrada y me dijo, ¿qué hace aquí? Y yo llorando, ¿verdad? Yo, ay, mi amor, perdóneme, ¿verdad? Y qué mal. Y él, no sé ni para qué viniste. Y digamos, estás llorando con esa hacha, ¿qué me van a decir mis papás? Que yo te hice qué. O sea, ni siquiera quiero que entres. Cuando estaba lloviendo, yo estaba afuera mientras llovía y él diciéndome estas cosas, ¿verdad? Y me acuerdo que me dijo, es más, y ni siquiera la voy a dejar entrar. Cuando se le pasen las ganas de llorar y se le quiten los ojos hinchados, me avisa y yo le abro. Y yo me senté en la acera, esperé a que se me bajaran las ganas de llorar y lo llamé y entré, como si nada. ¿Por qué? Porque yo estaba convencida que el comportamiento de él era por mi culpa. Entonces, esos a veces son muchas veces los jueces externos con los que nosotros lidiamos. Gente que nos transfiere culpa que no nos corresponde. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando compramos esa culpa y la juntamos con nuestro juez interno y empezamos a decir, sí, yo soy la peor novia, sí, él tiene razón, sí, yo más bien tengo que darme con una piedra por el pecho porque él es mi novio. Bueno, y tiene unas consecuencias desastrosas. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque quisiera que pensara cada una cuál es la culpa con la que cada una carga. Y que vayamos pensando en eso mientras va pasando la charla y podamos ir poniendo eso delante de Dios. ¿A vos qué te hace sentir culpa? ¿Cuáles son esos jueces con los que luchas? ¿Será que tu juez interno te hace siempre sentir culpa por decisiones que tomaste en el pasado, por un pecado con el que luchas y luchas y luchas? ¿Será que son las palabras hirientes de una persona que te transfirió culpa, pero te lo creíste tanto que aún fuera de esa relación te lo seguís repitiendo
y es algo sobre lo que vivís como si fuera una verdad en tu vida. Tal vez son, como dijimos ahora, las expectativas que tienen tus papás de vos. Y por más que ya estás grande, ¿verdad? Y de pronto hasta muchas puede que ya vivan solas o que ya tengan sus casas, sus familias, todavía cargamos con esas expectativas y con esa culpa de no ser suficientes. Ahora, ¿por qué es importante hablar de la culpa? Porque la culpa en la Biblia se ve más como condenación. Y ese es el problema más grande que tiene la culpa, que el enemigo utiliza nuestros errores, nuestras fallas, nuestras debilidades, para hacernos sentir condenación. Y la condenación nos lleva a sentir vergüenza. Y, sentimos y nos permitimos sentir así porque siempre, muchas veces lo que pensamos es que estoy en este enredo por mi propia decisión. Entonces, obviamente, está bien que sienta vergüenza y que sienta culpa. Sin embargo, si hay una diferencia. No quiere decir con esto, y esto quiero que quede bastante claro, no quiere decir con esto que, bueno, entonces ahora vamos a hacer todo lo que queramos y vamos a lastimar a quien queramos o vamos a jalarnos todas las tortas y como yo soy una hija de Dios, entonces ya no vuelvo a sentir culpa. Eso se llama ser cascaruda. Y el Señor tampoco nos llama a eso. El Señor quiere que nosotros, Él no trae condenación a nuestras vidas, pero sí trae convicción de pecado. Y yo siempre digo esto y creo que tal vez lo he compartido en algunas charlas, y es que a mí siempre me sorprende cuando Jesús habla del Espíritu Santo, porque yo me imagino que después de que uno anda 3 años con Jesús, caminando y haciendo vida con Él, uno nunca quiere que Él se vaya, ¿verdad? Uno ya sabe que Jesús es el Hijo de Dios y uno quiere estar con Él por siempre. Y de pronto Él sale y le dice a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Consolador. Y va a venir el Espíritu Santo, que los va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Entonces yo siempre pienso que eso es como, ¿verdad? Como que habla demasiado de quién es el Espíritu Santo. Y es ese lugar en donde nosotros encontramos convicción. Y la convicción nos lleva a un lugar muy importante, y es que en vez de sentir vergüenza, nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a ser transformadas, como decía la canción ahora, ¿verdad? Tú sigues trabajando y es en medio de esa transformación y en medio de nuestro arrepentimiento que realmente logramos crecer cada día más a quien Jesús es. El enemigo nos condena y nos hace sentir vergüenza, pero Dios nos da convicción y nos lleva al arrepentimiento. Y por eso y la única razón por la que muchas veces la voz del enemigo que nos condena se oye más fuerte, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces los pensamientos negativos se oyen más fuerte, ¿verdad? Como que uno dice, ay, pero si hubiera un botón con el que yo le pusiera mute, ¿verdad? Para ya no pensar más. Pero la única razón por la que la voz del enemigo se oye más fuerte es porque el enemigo está lejos. Él está lejos y tiene que gritar para que lo escuchemos. Y la única razón por la que la voz del Señor se oye tan suave como un susurro en nuestro oído es porque Él está cerca de nosotras, porque somos de Él. Y Él habla a nuestro oído con todo el amor, porque somos de Él. Y el enemigo puede gritar de largo, pero no se puede acercar al mismo lugar al que se acerca el Señor. Entonces vamos a estudiar un poco qué habla la Biblia de esta condenación y vamos a leer un par de versículos. Y quiero que hagamos un ejercicio. Por cada una de estas palabras vamos a buscar el antónimo de cada una de estas palabras, de la culpa, del miedo y del rechazo, para que veamos qué dice la Biblia justamente de esos antónimos. Y cuando hablamos de culpa o condenación, el antónimo sería justificado o perdonada, ¿verdad? Es bueno, inmune, veraz, puro, moral, inocente. Eso es lo que el Señor quiere darnos. Él no quiere que nosotros vivamos en culpa y condenación. Él nos entrega a nosotros libremente una justificación y un perdón. Y somos nosotras nada más las que tenemos que decidir si lo recibimos o no. Entonces, vamos a leer el primer versículo. Lo vamos a tener aquí en la pantalla. Si alguna trae Biblia, también lo puede buscar. Está en Romanos 5, del 17 al 19.
y dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. No sé si se ponen a pensar la canción que estábamos cantando ahora, ¿verdad? Como que yo sentí que de verdad el equipo de adoración ha hecho demasiado buen trabajo escogiendo las canciones, porque yo dije, están hablando de cada una de las palabras que vamos a ver hoy. Y cuando Erika estaba cantando y decía que por la sangre de Jesús somos limpios, ¿verdad? Y es a través del sacrificio que hizo Jesús que nosotras somos salvas y somos perdonadas y somos justificadas. Vamos a leer otro versículo que está en Romanos 8, del 1 al 3. Y dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo, en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado, y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Yo no sé, yo creo que a veces nosotras no pensamos mucho en lo que significa realmente en nuestra vida el sacrificio de Jesús. Pero el sacrificio de Jesús cambia toda la ecuación, cambia todo el destino de nuestras vidas. Y hay tres cosas que quiero como sacar de todo lo que, porque el sacrificio de Jesús es demasiado grande y tiene muchas implicaciones en nuestra vida, pero hay tres cosas que nos ayudan a entender por qué no estamos llamadas a sentir culpa. Y es que a través de Jesús, según estos versículos que hemos visto, somos salvadas. Quiere decir que merecíamos un castigo, pero Dios dio a su Hijo para salvarnos, porque alguien tenía que pagar por eso. Entonces Él nos salva y nos redime, lo cual significa que esa obligación de pagar por el pecado que habíamos cometido es quitado, es liberado. Somos liberadas de la obligación de pagar por nuestros pecados con nuestra vida. Y además somos justificadas, que quiere decir que somos vistas como justas delante de Dios. De nuevo, como dijimos ahora, no quiere decir que eso nos da permiso de hacer lo que queramos, pero sí saber que todos nuestros pecados han sido clavados en la cruz y que por medio de Jesús somos libres de eso. Ahora, y ya antes de pasar al siguiente tema, una de las cosas que pasa mucho con la culpa, y yo no sé si tal vez a ustedes les ha pasado, es que muchas veces, como dijimos ahora, es justificación y es perdón, pero ese perdón a veces es un poco difícil, porque hay tres pasos. El primero es que tenemos que recibir perdón de Dios, ¿verdad? El segundo paso es que tenemos que perdonarnos a nosotras mismas, y a veces es más fácil sentir que Dios nos perdonó y mucho más difícil vivirnos perdonando a nosotras. Y la tercera es que si nosotras hemos sido perdonadas por Dios, lo que libre hemos recibido, libre debemos entregar a otros. Entonces, cuando les digo esto, ¿por qué? Porque Dios nos libre de ser nosotras las que imponemos culpa sobre alguien más. Dios nos libre de ser nosotras las que estamos dando condenación hacia otras personas. Porque aquello que libre hemos recibido por gracia, que libre lo podamos entregar a otras personas. Porque así como Dios está trabajando en cada una de nosotras, está trabajando en cada uno de sus hijos. Y Dios nos llama también a recibir ese perdón y a extender ese perdón. Ahora,
vamos a hablar del segundo tema, que es el miedo. Y quiero hacer dos aclaraciones. Hay miedos que son justificados, ¿verdad? Hay miedos que nos salvan de problemas, hay miedos que impiden que nos jalemos una torta y vayamos a la cárcel, hay miedos que impiden que seamos imprudentes mientras estamos manejando, ¿verdad? Hay miedos que son justificados y que más bien están hechos como una alarma interna que nos avisa, hey, por ahí no es. Y también hay fobias, ¿verdad? Como el miedo a las alturas, que de pronto no es como justificado, pero es algo que sentimos de manera involuntaria, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hablar ni de los miedos justificados ni de las fobias, vamos a hablar de esos miedos con los que vivimos muchas veces, que nos paralizan, pero que no tienen ningún sentido, ¿verdad? Y ese miedo, a mí me gusta llamarla el qué pasa si. ¿Qué pasa si yo aplico para ese trabajo y no me lo dan? ¿Qué pasa si no me alcanza? ¿Qué pasa si no lo logro? ¿Qué pasa si me termina? ¿Qué pasa si no soy suficiente? ¿Qué pasa si lo hago mal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y así vivimos nuestra vida entera. ¿Qué pasa si? Y nos rodeamos de un montón de cosas que yo no sé si ustedes vuelven a ver hacia atrás. Muchas de esas cosas por las que teníamos miedo nunca pasaron. O pasaron y no fue tan grave como pensábamos. O sea, no nos morimos. Nos despidieron del trabajo y pensamos que iba a ser la peor cosa de la vida y bueno, y encontramos después otro trabajo y todo está bien. Entonces, el que pasa, ese disco rayado que está en nuestra cabeza dando vueltas. Pero les voy a decir una cosa, el problema más grande del que sí pasa es que a veces el riesgo de fallar es muchas veces mucho más pequeño que el riesgo de no tomar acción. Entonces les voy a contar una historia para que podamos ver a qué me refiero con esto. Cuando a mí yo sentí como de parte de Dios que empezara a dar charlas, a mí me dio demasiado miedo. Y yo decía, yo he dado charlas como en la U, de mercadeo, y siempre de chiquitilla me gustaba como, siempre decía, usted hace el trabajo escrito y yo hago y yo doy la charla. Y todo el mundo, obvio, hágalo. O sea, nadie quiere dar la charla, todo bien. Y yo, sí. Pero cuando a mí me dijeron predicar, yo decía, ah, no, es que eso es bien, bien, bien heavy. Digamos, es que una cosa es que si yo doy mal un seminario de ventas, lo peor que pasa es que el MAE no vende. Pero si yo doy mal una charla aquí adelante, la responsabilidad es muy grande, porque es la fe de la gente. Y yo decía, no, yo no estoy hecha para eso. Y yo me acuerdo que yo fácil lloré como 3 meses. Y yo sentía que el Señor me ponía eso en el corazón y yo decía, ay no, pero yo estoy muy cómoda aquí. Digamos, yo puedo dar un estudio de Biblia, todo bien, ya, eso es todo, ¿verdad? Y yo lloraba y lloraba y yo sentía que yo estaba como encerrada en una cueva y yo nada más le decía al Señor, Señor, pero por favor no, que es que hay más gente que puede hacer eso. Pero bueno, eh, eventualmente, después otro día les puedo contar un poco la historia, pero me di cuenta que todo lo que el Señor pone en nuestras vidas y las cosas a las que Él nos llama, Él nos prepara. Y poco a poco fui saliendo de ese miedo y me di cuenta que el riesgo de lo que podía pasar en mi vida y de las cosas que me podía perder si me quedaba en el lugar de miedo era mucho más grande que si yo salía de ese lugar de miedo y me iba hacia lo que el Señor quería para mí. Y eso pasó hace como 6 años. Yo empecé en colegiales, que siempre pensé que colegiales no iba a ser un buen lugar porque yo juraba que los adolescentes me iban a odiar porque soy demasiado cursi. Pero bueno, cuando el Señor pone gracia, las cosas funcionan. Y después de eso empezamos este grupo y tiene ya 4 años, ¿verdad? Entonces, el riesgo de no haber nunca tomado el llamado de Dios hubiera sido que me hubiera perdido de la bendición de ver lo que el Señor hace en este grupo y de servir día a día con las mujeres tan chuzas que el Señor ha puesto a servir en este equipo. Entonces, no se trata de
de que nunca vamos a sentir miedo. El miedo es algo que vamos a sentir, que vamos a experimentar. Pero si no sacamos el miedo de nuestras vidas, el miedo nos va a sacar de los propósitos que Dios tiene para nosotras. Lo voy a decir otra vez porque quiero que les quede bien así en el fondo del corazón. Si nosotros no sacamos el miedo de nuestras vidas, el miedo nos va a sacar de los propósitos que Dios tiene para nosotras. Entonces, ¿vos a qué le tenés miedo? ¿Tenés miedo de fracasar, de no ser suficiente, de la incertidumbre del futuro? ¿Tenés tal vez miedo de que la gente te abandone? ¿Tenés tal vez miedo de que las cosas se salgan de control? Hay muchas a las que nos gusta tener todo como bajo nuestro control. Y cuando las cosas se salen de nuestras manos, nos aterra, ¿verdad? Porque, ay, es que nadie lo va a hacer tan bien como yo, ¿verdad? O no, es que Dios no sabe exactamente qué es lo que yo necesito. Tal vez tenés miedo de enfrentar pruebas, de que no te alcance el dinero, tal vez de un diagnóstico de salud que es negativo, o la salud de un pariente, que tal vez tenemos demasiado miedo de perderlo. El miedo tiene la posibilidad de alejarnos de Dios. Y se acuerdan que estábamos viendo palabras en donde la primera palabra que vimos fue culpa, pero Dios nos llama no culpables, sino justificadas y perdonadas. Entonces ahora vamos a pensar que si nosotras nos vemos como miedosas, ¿cómo nos ve Jesús? ¿Cómo nos ve Dios? Y Dios dice, ustedes están llenas de coraje, ustedes son valientes, osadas, confiadas. Ahora, vamos a ver 3 cosas que provocan el miedo en nuestras vidas. 3 cosas diferentes que pueden pasar. La primera es que cuando nosotros nos dejamos sentir miedo, como el que hemos estado hablando, miedo de que las cosas no salgan bien, miedo de que, ¿verdad?, de ese ¿qué pasa así? Ese miedo nos aleja de Dios y nos lleva a hacer cosas que de pronto no son las más adecuadas y que de pronto ni siquiera sabíamos que en medio de una situación difícil éramos capaces de hacer esto. Y les voy a dar unos ejemplos pequeños, se los voy como a parafrasear para que veamos un poquito qué pasa en personajes incluso de la Biblia cuando sentían miedo. Por ejemplo, Adán tuvo miedo cuando falló y mordió la manzana y porque se sentía desnudo. Entonces tenía miedo porque se sentía desnudo y ¿qué hizo? Se escondió. Sara tuvo miedo porque en un momento se rió de algo que Dios le dijo y Dios la confrontó. Y entonces, ¿qué hizo ella? Le trató de mentir a Dios. ¿Usted se imagina lo que es eso? Tratar de mentirle a quien sabe todo, ¿verdad? Pero ella trató. Lot tuvo miedo de que le quitaran, de lo que podía enfrentar en una ciudad nueva y de le quitaran a sus hijos. Y mintió. Perdón, se aisló con sus hijas, se fue a vivir a una cueva. Dijo, no, yo no voy a poder con esta nueva ciudad. Y entonces fue y se escondió, se aisló. Isaac tuvo miedo de la belleza de su esposa porque pensaba que lo iban a matar para quitársela. Y entonces también engañó a un montón de hombres y les mintió. Jacob tuvo miedo porque pensó que querían quitarle a sus hijas a la fuerza y robó. Los discípulos tuvieron miedo de la tormenta y perdieron su fe. Pedro sintió miedo cuando ya estaba caminando en el agua y uno piensa, pero ya ibas de camino, Pedro, ¿verdad? Pero hubo unos fuertes vientos y él tuvo miedo y se empezó a hundir. Pedro, nuevamente, en algún momento cuando había pasado la crucifixión de Jesús y fue enfrentado por su fe, tuvo miedo y negó a Jesús. Entonces, cada vez que nosotras sentimos miedo, hay una consecuencia, hay algo que nosotras hacemos porque ese lugar de miedo nos hace como querernos defender. ¿Qué hago? Tengo miedo. ¿Cómo me libro de esto? ¿Cómo hago para no tener que enfrentar este lugar? Pero Dios nos invita a no tener miedo. Dios nos invita a no tener miedo, no porque nosotras seamos muy gatas para enfrentar las cosas que pasan en nuestras vidas, sino porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él puede hacer cualquier cosa en nuestras vidas. Porque Él nos salva, porque Él nos da su favor. En la Biblia pasan cosas tan lindas como que Moisés llega y le dice a su pueblo cuando está enfrentando una batalla, le dice, no tengan miedo, no tengan miedo, hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor va a realizar en su favor. Después llega en otro momento y les dice también a su pueblo
No tengan miedo porque el Señor está contigo y Él peleará a favor tuyo y te dará victoria sobre tus enemigos. Después Josué está enfrentando otra batalla y le dice, el Señor le dice, no tengas miedo, ¿verdad? Te he ordenado que seas fuerte y valiente, porque el Señor, tu Dios, te acompañará a donde quiera que vayas. Cuando los discípulos estaban con miedo y perdieron su fe, ¿qué hizo Jesús? Calmó la tormenta. Cada uno de nosotros, cuando nos vemos enfrentados al miedo, podemos recurrir a Jesús y saber que Él está con nosotros, que Él nos salva, que Él nos da su favor, que Él está con nosotros siempre, que Él pelea nuestras batallas, nos acompaña a donde vamos, calma la tormenta, nos da la victoria, saca la verdad a la luz, nos da propósito, nos protege, nos enseña, nos da valor. Ese es el Dios que nosotros tenemos, pero nos dejamos vencer por el miedo como si fuera que el miedo es más grande que el Dios que tenemos, y esa no es la verdad. Y por último, hay algo muy importante cuando cambiamos de perspectiva. Y es que Dios no quiere que vivamos con miedo, pero sí hay una cosa muy importante y es el temor de Dios. Ese temor sí provoca en nosotras cosas diferentes. Eso provoca que cuando estamos pasando por una situación difícil podamos clamar a Dios y decir, Señor, ayúdame. Eso, cuando tenemos temor de Dios, asombro de quién es Él, obedecemos sus mandatos, no por miedo al castigo, pero como una señal de agradecimiento por quien Él es. Cuando tenemos temor de Dios, dice en Hechos 9:31 que mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz y a la vez se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor. Iban creciendo en número y fortalecidos por el Espíritu Santo. Hay paz, hay gozo, hay crecimiento en el temor de Dios. El temor de Dios nos ayuda a predicar la palabra sin miedo de los hombres. El temor de Dios nos lleva a adorarlo en medio de la dificultad. Porque en el amor, porque la Biblia dice, y en Primera de Juan 4:17 dice, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como Jesús y en el amor no hay temor. El perfecto amor echa afuera el temor. Hay una historia en la Biblia, ya para antes de entrar en el último tema que es el rechazo, hay una historia en la Biblia muy linda que es de el profeta Eliseo, y están enfrentando una batalla súper grande y al frente de ellos, ellos están en una montaña y se dan cuenta que están rodeados del ejército enemigo. Y el siervo que está con Eliseo está aterrado, lleno de miedo. Y él se vuelve y le dice a Eliseo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vea el montón de enemigos que nos están rodeando. Y Eliseo se vuelve y le dice, no tengas miedo. Los que están con nosotros son más que ellos. Y a mí me sorprende porque en ese momento Eliseo ora algo que tal vez nosotras nunca oramos. Porque casi siempre oramos, Señor, llévate los enemigos, llévate los problemas, porque para que a mí se me quite el miedo, la situación se tiene que arreglar. Y vean qué linda la oración de Eliseo. Eliseo lo que dice es, ora al Señor y le dice, Señor, abre los ojos de mi siervo para que él pueda ver la ayuda que ya está acá. Y entonces el Señor abre los ojos del siervo y el siervo vuelve a ver. Y en las montañas que los rodean, y se me para el pelo, y en la montaña que los rodeaba a ellos y que rodeaba a sus enemigos, habían carruajes con ángeles que los estaban protegiendo. Y a nosotros se nos olvida muchas veces, Señor, abre mis ojos para que te pueda ver, porque no importa qué me esté rodeando a mí, tú, Señor, estás rodeando mi vida. Y entonces se acuerdan todos esos, ¿qué tal sí? ¿Verdad? ¿Y qué pasa así? ¿Y qué pasa así? Todos esos ¿qué pasa así? Que nos están rodeando y nos hacen sentir acorraladas. Lo que yo les puedo decir es que no importa cuántos ¿qué pasa así? Tenemos alrededor, el Señor está rodeando cada una de esas cosas.
porque el Señor es más grande, porque el Señor es soberano, porque el Señor es fiel. Y esa es la perspectiva que tenemos que tener. No se trata, y como les dije ahora, no es como que nunca vamos a sentir miedos, pero no se trata de que seamos libres de miedos 100%, porque sería irrealista. Pero se trata de ser llenas de fe. No libres de miedo, pero llenas de fe en quien Él es. Y por último, vamos a hablar del rechazo. El rechazo creo que es una de las cosas como más profundas porque son heridas que de alguna manera nos hacen sentir sensibles ante ciertas cosas y a veces ni siquiera estamos siendo rechazadas. Simplemente es una sensación, una emoción. O a veces sí, tal vez alguien no nos escogió o no nos, ¿verdad? No nos llamó, pero el dolor del rechazo que se carga como una herida es realmente profundo. Y muchas veces, rechazar significa resistir, despreciar, denegar o simplemente no querer algo, no querer a alguien. La herida del rechazo muchas veces se ocasiona también en nuestros encuentros más pequeños, sean con nuestros padres, con las personas que nos cuidan o incluso en algunos casos con chicos que sufren de bullying en la escuela, ¿verdad? Y tal vez desde pequeños son rechazados porque tal vez son diferentes, porque no fueron buenos en deportes, porque usaban anteojos y entonces les decían cuatro ojos y entonces empezamos como a generar esa sensación de rechazo en una temprana edad. Y el problema con esto es que el rechazo que se genera en la temprana edad se carga por muchos años si no sanamos esa herida. Y según los estudios, causa a largo plazo 3 cosas como en las personas que cargan con esa herida. Y es que son personas normalmente que generan una máscara para protegerse y se caracterizan por baja autoestima, se pueden caracterizar por personas que son tal vez muy perfeccionistas. ¿Por qué? Porque están buscando aprobación por medio de su desempeño. O también se pueden caracterizar por personas que huyen con mucha facilidad. Y con esto les voy a contar una historia. Resulta que una de las cosas con las que yo más lucho es llegar temprano a los lugares. He mejorado, pero me cuesta muchísimo. Y he generado mucha culpa, porque ha sido una cosa con la que he luchado toda mi vida y toda mi vida ha sido feo. Me han regañado en los trabajos, me han regañado en la casa, me han regañado en la iglesia. Bueno, pues no he regañado, pero dicho, ¿qué pasa? Y por mucho tiempo cargué culpa y era como que eso me definía. Y el Señor me ha llevado a un lugar en donde realmente he estado haciendo un cambio muy grande y realmente me esfuerzo muchísimo. Si ustedes me vieran mi planificación, ¿verdad? Yo tengo como que el día anterior fijarme en Waze para ver cuánto voy a adorar, poner alarmas a todas horas. Desde que me levanto tengo que poner Waze para que Waze me vaya diciendo por si acaso hay una presa. Tengo que dejar la ropa lista el día anterior. Si voy a comer afuera tengo que dejar la merienda lista. Tengo que hacer 1000 cosas. Tengo que dejar las llaves puestas en la puerta porque si no las olvido y eso si se me pierde, pierdo 15 minutos buscándolas. ¿Verdad? Es una planificación tan tremenda para solamente ser puntual. Algo que le sale súper natural a la mayoría de la población, ¿verdad? Y sí, es que bueno, que el tico llega tarde, no, pero es que yo llegaba muy tarde. No 15 minutos tarde, no, 1 hora tarde. Y entre que lo he ido haciendo mejor, lo que me pasa es que cada vez que fallo me vuelvo a sentir siento demasiada culpa. Y tal vez ya la gente está como más tranquila conmigo porque se han notado que yo he hecho un cambio. Pero yo me siento tan culpable, ¿verdad? Que ya yo voy 5 minutos tarde y ya yo siento que es el fin del mundo. Pues un día de estos hay una señora que se llama Doña Adri que está trabajando con nosotros en Hechas para Más, como ayudándonos a desarrollarnos en liderazgo y como a sanar y ¿verdad? Un montón de cosas lindísimas que estamos haciendo con ellas. Y un día teníamos una cita para vernos y ella es la que más me ha ayudado también a hacer estos cambios y a no sentir culpa, sino tomar responsabilidad. Y un día nos íbamos a ver y me puse a trabajar, yo trabajo en mercado digital, me puse a hacer unos diseños. Cuando yo me pongo a diseñar se me olvida el mundo. Se me olvida que tengo que comer, se me olvida cualquier cosa, ¿verdad? A mí como que 1 hora yo siento que son como 15 minutos.
Entonces me siento a trabajar y volví a ver el reloj y dije, no, falta como 40 minutos para que me tenga que ir, me voy a sentar a hacer estos diseños. Yo tenía que estar a donde doña Adri a las 4 y a las 4 dije, uy, qué hambre, me voy a hacer algo de comer. Yo pensaba en mi cabeza que no solamente tenía tiempo para llegar a donde doña Adri puntual, sino que además me iba a dar tiempo de comer antes. Y saqué el sartén y todo. Y verdad, iba a hacer algo de comer y vuelvo al rollo. Son las 4 de la tarde y yo ya tenía que estar en pavas, ¿verdad? Y entonces entro en aquella crisis, ¿verdad? Y yo, Dios mío, ¿con qué cara le voy a llegar a doña Adri? Ya ni siquiera voy a llegar un poquito tarde, voy a llegar como 40 minutos tarde. Una hora, porque ya está hora en la presa. Y entonces se le empieza a escribir a doña Adri no me contesta. Y yo está enojada. Obvio, está enojada y es culpa mía y tiene razón y no me va a contestar ni siquiera. Y yo, pero no puedo esperar a que me conteste, porque si me espero a que me conteste y me dice que vaya, voy a llegar más tarde. Entonces agarré el carro y me fui igual, aunque ella no me contestara. Pero yo en el carro no. O sea, está tan brava que ni me va a contestar ni me va a abrir la puerta. Es más, me va a decir que no me quiere volver a dar consejería y que ni siquiera quiere trabajar con las chicas de Hechas para Más. No, es más, a mí me va a llamar Rodri y me va a decir que ya no quiere que yo de Hechas para Más. ¿Verdad? No les estoy molestando, que eso es todo lo que yo iba pensando en el carro. Ya yo iba resignada a ser rechazada, despedida, destituida. Pero después me acuerdo lo que me dijo doña Adri, no sienta culpa, tome responsabilidad. Entonces ya me calmo y le digo a doña Adri, bueno, me imagino que tal vez si no me estás contestando es porque todavía estás en consejería, porque yo estaba en una consejería antes de atenderme a mí. Y traté de calmarme y de pensar en el carácter de doña Adri. Yo dije, ella no es una persona así impulsiva, ella no nada más me va a mandar a volar así porque sí, es una señora muy madura, muy sabia, muy llena del Señor. Tal vez yo estoy exagerando. Y me fui. Cuando ella abrió la puerta, yo no les puedo explicar lo que yo sentí, ¿verdad? Yo sentí que ella me iba a volcar los ojos y que me iba a contestar por lo menos como, ya era hora. Va abriendo la puerta y me dice, ay, qué lindo que ya estás aquí, ¿cómo estás? Y yo, ¿what? No me dan ni siquiera hacer mala cara ni a regañar, tengo una hora de estar tarde. ¿Verdad? Y yo estaba petrificada, pero también estaba demasiado sorprendida porque ella no me estaba haciendo ningún escándalo. Y además llega y entra a la cocina y me dice, ay, aquí te estaba haciendo unas tortillitas, no sé qué, la verdad, y empieza a alistar el café y no sé qué, y un pronto a otro se vuelve y me dice, Adri, quiero decirte una cosa. Y yo dije, ya, ahí viene el regaño, claramente. Y me dice, estoy muy orgullosa de vos. Y yo, no va un toque. Usted se equivocó de Adriana, ¿verdad? Y me dice, no, es que quiero decirte que estoy muy orgullosa de vos porque el día que estuvimos en la reunión de staff de tal y tal cosa, vi muy bien tus respuestas, te vi muy concentrada, no sé, y me empezó a decir un montón de cosas que yo había mejorado, pero que nada tenían que ver con el día que estábamos en ese momento. Y yo, o sea, ¿no me regaña? ¿Me recibe con buena cara? Y además me va a felicitar. No, esto no tiene ningún sentido. Y yo adentro decía en mi corazón, ¿será que a doña Adri Dios le dio una instrucción como de ser demasiado paciente conmigo? Porque esto no es normal. Y seguimos con la reunión y yo al rato le digo a doña Adri, ¿por qué usted no me regañó? ¿Verdad? O sea, como yo, vieras que estoy muy sorprendida con su actitud. Y me dice, bueno, sí, porque la verdad he visto muchos cambios en vos y no me parecía que fuera necesario porque yo sé que ahora estás haciendo un esfuerzo tan grande que cuando en serio te atrasas es porque en serio pasó algo. Yo he visto el cambio, entonces no puedo como hacer un juicio como de, ay, es que siempre llegas tarde, no, es que has cambiado. Entonces está bien. No vas a botar a la basura todo el progreso porque un día te equivocaste. Y me dice, pero también voy a decirte algo, Dios a mí sí me dio una instrucción con vos. Y me dijo, muéstrele cómo se ve mi amor incondicional. Y verdad, yo lloraba, ¿verdad? Ella con los ojitos rojos, yo con los ojos rojos, las dos moqueando, ¿verdad? Y yo decía, es que en serio es lo que esta señora me ha mostrado a mí. Doña Adri ha sido como un ángel en mi vida, porque yo siempre había pensado que el amor era por desempeño. Y siempre me sentía rechazada antes de que la gente me rechazara. Entonces yo ya decía que no iba a ir al evento porque por si acaso no me invitan, ¿verdad? Y decía que no, de todos modos ese muchacho ni me gusta, por aquello de que me fuera a rechazar y me fuera a decir que no le gusto yo tampoco, ¿verdad? No voy a aplicar ese trabajo porque de pronto no me lo dan, entonces mejor ni me corro el riesgo de aplicar porque qué bochorno. Pero siempre pensé, siempre sentí que el Señor estaba enojado conmigo cuando yo
hacía algo mal y que él me iba a rechazar y que me iba a dejar de lado. Pero, y yo no sé qué las hace a ustedes sentir rechazadas. Yo no sé si a ustedes las hace sentir rechazadas que no la inviten a una actividad especial que de alguien cercano. Yo no sé si las hace sentir rechazadas que no las acepten en un equipo, ya sea como porque están haciendo un brete en la U o porque están haciendo algo en el trabajo o cuando estaban más, no sé, tal vez como cuando uno estaba jugando y no la invitaban a jugar o no, que no les den un aumento, que ridiculicen sus opiniones en público, que no tomen en cuenta su voz, que un chico no las invite a salir, que tal vez estén en una relación y tal vez sientan rechazo de parte de su pareja. Yo no sé en dónde ustedes se sienten rechazadas, pero lo que sí puedo decir es que esto que doña Adri me mostró con una cosa tan sencilla como llegar tarde y que ella me recibiera con ese amor, es lo que el Señor quiere que nosotras aprendamos. Porque el Señor no se cansa de nosotros, no se cansa, nunca. Él nos ama. Y si Él quiere hacer algo, nosotras es como dijimos ahora, traer convicción para que seamos transformadas y crezcamos y mejoremos. Pero en Él nunca hay rechazo hacia nosotros. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo los antónimos? La Biblia, cuando hablamos de qué es lo que el Señor quiere para nosotros, en lugar de sentirnos rechazadas, es que sepamos que el Señor nos aprueba, que el Señor nos acepta, nos acoge y nos adopta. Vamos a leer Salmos 66, 20 y dice: bendito sea Dios que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero ahora que estuvimos viendo miedo y culpa, a veces a uno siente tanto miedo y tanta culpa que siente que el Señor lo va a rechazar y ni siquiera ora. ¿Les ha pasado? Como que dicen, no, es que yo no puedo orar por esto porque es que en este enredo me metí yo sola. Y nos aleja de Dios y nos rechazamos solas. Pensamos que el Señor no nos va a escuchar y eso no podría ser una mentira más grande. Pero hay algo que es importante y es, vamos a leer Juan 6, 37 y dice: todos los que el Padre me da vendrán a mí y al que a mí viene no lo rechazo. Pero hay otra contraparte y está en Juan 12, 48 y dice: el que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará hasta el día final. El Señor no nos rechaza, pero Él quiere que nosotros primero no lo rechacemos a Él también. Él nos ama independientemente de cualquier cosa, pero el recibirlo a Él es una elección. El no rechazarlo a Él es una elección. Vamos a leer, y ya con esto vamos a ir cerrando. Vamos a leer Gálatas 4, del 4 al 6. Dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos y Dios ha enviado a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Nosotras no somos rechazadas, somos adoptadas y aceptadas, acogidas por Dios en su familia. Y la verdad es que, yo les voy a decir algo, si el único que tendría la autoridad para rechazarnos no nos rechaza, si el único que tenía la autoridad para desecharnos no nos desecha, más bien nos acoge en su familia, ¿cómo vamos a permitir que el sentimiento de rechazo por heridas viejas sea lo que gobierna nuestras vidas? Dios quiere restaurarnos y quiere transformarnos. Él quiere restituir todo lo que hemos perdido, sanar cada herida, secar cada lágrima. Y no solo eso, Él entiende también el rechazo, porque no hay nada, porque Él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Tanto así que tuvo que morir por el rechazo de su pueblo. Y con una vamos a cerrar. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, a mí
Pedro, la historia de Pedro me encanta y la fe de Pedro me encanta, a pesar de que él es súper impulsivo a veces. Y hay una historia, ¿verdad?, que va transcurriendo en el tiempo en el que Jesús va a ser crucificado. Y la primera cosa que pasa es que cuando Jesús dice, ha llegado el tiempo, Pedro le dice, no, 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 va un toque, hagamos algo para que usted no se muera, ¿verdad? Y yo estoy segura que lo estaba haciendo desde lo más profundo de su corazón como una buena idea. Pero Jesús se ha vuelto y le ha dicho, ¿verdad? Algo que si me lo dicen a mí, yo seguro me siento a llorar como 3 meses. ¿Verdad? Se vuelve y le dice, aléjate de mí, Satanás, no me vas a hacer tropezar. Y yo, yo no me imagino qué cara pudo haber hecho Pedro en ese momento, ¿verdad? Y sentir como ese rechazo de su maestro, de su amigo, de su Dios, ¿verdad? Aléjate de mí, Satanás. Y yo me imagino el dolor en el corazón de Pedro, ¿verdad? Pero no termina ahí. Después le dice, y para que usted sepa, usted me va a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y Pedro, ¿quién? ¿Yo? Jamás lo voy a negar. Y Jesús, a mí nada se me pasa, ¿verdad? O sea, eso es lo que vas a hacer. Y yo imagino, ¿verdad? Como ese rechazo y esa culpa con la que Pedro estaba cargando en ese momento, y el que, pero yo, ¿por qué me habla así tan feo, verdad? Porque, o sea, si yo nada más quería que él no se muriera, ¿verdad? De pronto, ya todas nos sabemos la historia. Pasan que Jesús muere y todos los discípulos se empiezan a dispersar porque los van a matar, los andan persiguiendo para encarcelarlos y matarlos. Y enfrentan a Pedro y le dicen, hey, usted andaba con Jesús, con el Nazareno, nosotros lo vimos. ¿Y él quién? Yo no sé ni quién es, nunca lo he visto en mi vida. Y pasa esto y se lo vuelven a preguntar y lo vuelven a negar, lo vuelven a preguntar y lo vuelven a negar. Y de pronto canta el gallo. Y dice la Biblia que Pedro se acordó lo que le había dicho Jesús y amargamente lloró. ¿Ustedes se imaginan la culpa que él debe haber sentido en ese momento? Jesús era todo para mí y yo lo negué. Se había sentido ya rechazado por Jesús cuando le dijo, aléjate de mí, Satanás. Se había sentido lleno de culpa cuando negó a Jesús. Sin embargo, el Señor había dicho que sobre él iba a construir su iglesia. Pero de eso no se estaba acordando. Él no se estaba acordando de la promesa que el Dios le había hecho. Él se estaba acordando de cómo le había fallado a Jesús. Cuando Jesús resucita y se topa con Pedro, hay un pasaje muy lindo en Lucas 22, después lo pueden buscar en Lucas 22, 54 al 62, perdón, en Lucas 21, donde habla que Jesús lo restituye. Pero vean este detalle qué lindo, yo no sé si ustedes lo habían notado, yo lo noté hasta que estaba haciendo esta charla. Jesús le había cambiado el nombre a Pedro, ¿verdad? Él se llamaba Simón y le puso Pedro, que era mi roca, ¿verdad? Que era la roca sobre la cual él iba a hacer su iglesia. Simón significaba como una persona impulsiva y como que no se podía confiar mucho. Y cuando Jesús lo restituye, le dice, terminaron de desayunar y Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él le responde, sí, yo sé, vos sabés que yo te quiero, le responde Pedro. Y Jesús le vuelve a preguntar, Simón, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces él le responde, cuida de mis ovejas. Y nuevamente le vuelve a decir, y le vuelve a decir, Simón, otra vez. ¿Por qué creen que le decía Simón? Porque cuando él empezó a sentir rechazo y culpa, ¿a dónde creen que se fue? No estaba en la promesa de Dios que Dios le había hecho cuando le cambió el nombre como Pedro y le dijo que iba a construir su iglesia sobre él. Estaba sobre Simón, ese hombre antes de Cristo, alejado completamente, destituido. Yo ya no merezco nada, ni siquiera las promesas. Y Jesús le vuelve a decir, Simón, hijo de Juan. Hijo de Juan, ¿por qué? Porque yo te conozco, sé quién sos. ¿Me quieres? Y a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le preguntara. Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Y Jesús le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Porque creen que Jesús le habla a Simón, pero restituye con una promesa. Le dice, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque esa era la promesa de Dios para Pedro.
La promesa de Dios para Pedro era que sobre él se iba a construir la iglesia y que él iba a apacentar a sus ovejas. Y el Señor le dice, olvídese del miedo, olvídese de la culpa, olvídese del rechazo. Yo a usted, Simón Pedro, le di un propósito. Yo lo justifico, yo lo perdono, yo lo amo, yo le doy propósito. Y entonces ahí cada vez que nosotras sintamos cualquiera de estas cosas, esto es lo que el Señor hace. El Señor dice, usted me ama, usted ya no es una vieja criatura, usted es mía. Y el Señor, obviamente, el corazón de Pedro necesitaba eso. Entonces cada vez que nosotras fallemos, no huyamos del Señor, corramos hacia Él, para que Él pueda restituirnos, para que Él pueda darnos de nuevo un propósito, para que Él pueda hacernos sentir amadas. Yo no sé realmente con cuál de esas tres cosas ustedes batallan más, pero lo que sí sé es que Pedro en una sola historia, en un solo momento, sintió todas estas cosas. Y para el Señor ninguna de ellas fue importante, más que hacerlo sentir amado. Y eso es lo que el Señor quiere para cada una de nosotras. Voy a orar y si gustan me acompañan. Padre, quiero darte gracias porque ahí en medio de nuestro dolor, en medio de la confusión, de la frustración, de las veces que nos sentimos culpa, sentimos miedo, sentimos rechazo, Señor, en esos lugares en los que sentimos que no podemos más, que no somos suficientes. Ahí tú te muestras poderoso, Señor, y te quiero pedir que rompas toda cadena que nos tenga atadas a estas cosas y que podamos cambiar nuestra perspectiva y recibir lo que tienes para nosotros, Señor. Permítenos sentirte más cerca, amarte más y sobre todo sentirnos más amadas por ti, Señor. Porque somos hijas amadas, adoptadas, redimidas, justificadas. En ti, para los que estamos en Cristo no hay condenación, Señor. Y te damos gracias por eso. Gracias por la sangre de Jesús. Gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste cuando no éramos más que simples pecadores, Señor. Cuando no merecíamos nada más, tú lo diste todo por nosotras. Yo te quiero pedir que nos acompañes en esta noche y que si alguna sintió demasiado en su corazón, que hay alguna de estas cosas con las que está luchando, Señor, permite que tu Espíritu la guíe, que tu Espíritu la acompañe, Señor, y también permítenos a nosotras en Hechas para Más poder estar disponibles para atender cualquier necesidad, Señor, que se dé en este grupo, que podamos ser un solo cuerpo y una sola voz, Señor. Te quiero pedir que tengas cuidado de nosotras y que siempre podamos correr a ti, que no haya más vergüenza, Señor, ni más condenación, Señor. Ven y trabaja en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a confiar en tus promesas y a perseguir tu propósito, Señor. Llévate la vergüenza, Señor. Llévate la culpa. No más. No más, Señor. Somos tuyas y hemos sido compradas por sangre, Señor. Te damos gracias y ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.